medioambiental y al mismo tiempo político sobre lo que ha acontecido en este país durante los 365 días del 2022. No cabe duda que ha sido un año difícil y que el año también augura todavía más un 2023 crítico para la sociedad salvadoreña, para el pueblo salvadoreño. No cabe duda entonces también que si la crisis se aumenta, también la lucha de los salvadoreños en las calles, la lucha de la sociedad civil, tiene que aumentar también, ¿verdad? Y tiene que ser progresiva, porque realmente el gobierno nos está sometiendo a un yugo difícil de poder enfrentar. Más pobreza, más violencia, más represión, y eso no lo podemos soportar después de 30 años que se saldó un episodio de la historia como fue la guerra y que se firmaron los acuerdos de paz y que durante estos 30 años se ha venido construyendo un proceso democrático que, si bien no ha sido perfecto, pero se avanzó bastante. Claro, los procesos no son de la noche a la mañana, sino que llevan su tiempo. Pero con este gobierno en 3 años se ha desbaratado todo lo que se ha hecho en los años anteriores. Y no es cierto que precisamente este gobierno se bañe de pureza, ¿verdad? Habla de los mismos de siempre, de los de antes, pero este gobierno es la sustanciación de todo lo malo que hacían los unos y los otros. De manera tal pues que no queda otra cosa a la sociedad civil que nosotros hacer nuestra propia lucha. Pero antes de eso, hagamos un balance, porque en este balance que se va a presentar ahora están escritas las razones por las cuales se justifica no solo la lucha, intensificar la lucha de la sociedad civil organizada, sino que también hacerle caso a un mandato constitucional, y es la insurrección, ¿verdad? Porque tenemos ese derecho políticamente hablando. Bueno, van a presidir esta mesa, en esta conferencia de prensa, Fernando Beltrán, aquí a mi izquierda, y luego le sigue Rafael Méndez. Todos ellos son miembros de organizaciones que pertenecen a la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Quien dirige la Alianza Nacional El Salvador en Paz, José Santos Melara, todos lo conocemos por Pepe. Luego sigue Luis Triminio. Luis es un experto en cuestiones ambientales y agrícolas. Y tenemos también al representante de los veteranos, Concepción Ortiz. Así es que para ellos, que han sido unos fuertes y valientes líderes en este año, yo les pido un aplauso. Seguimos en la lucha. Así es que va a iniciar esta conferencia de prensa el coordinador nacional de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, José Santos Melara, que todos conocemos por Pepe. Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a los medios de comunicación por estar esta mañana de nuevo acompañándonos en nuestros pronunciamientos, en nuestro pensamiento, en nuestras preocupaciones que tenemos los diferentes sectores que conforman la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Y gracias porque son los medios más valientes de nuestro país, los medios que han estado constantemente enfrentando también las embestidas de este gobierno que no permite que nadie exprese algo diferente a lo que él hace. Esta mañana queremos presentar el balance anual de la gestión administrativa del gobierno del presidente Nayib Bukele del año 2022. Al finalizar el año 2022, el gobierno de Bukele sigue ampliando la deuda que adquirió por las promesas incumplidas en su campaña. A esto se suman las medidas de excepción violatoria de la Constitución por la implementación de políticas dictatoriales
el chantaje, las amenazas a la oposición política, las violaciones a los derechos humanos y al Estado de Derecho, la corrupción, el nepotismo y el anuncio de la reelección inconstitucional del presidente Bukele. El Salvador vive una de las peores crisis económicas, sociales, culturales, ambientales y constitucionales, producto de una gestión pública que ha fracasado en todos los planes que el gobierno se comprometió en su campaña presidencial. Hoy, la vida del pueblo salvadoreño transcurre bajo un constante bombardeo mediático originado en fuentes oficiales que ajustan sus mensajes a estrategias de marketing político cuidadosamente diseñados, pagados con impuestos del pueblo. Hemos podido observar a personajes que actúan como si la función pública fuese apariciones públicas en verdaderos shows mediáticos, como los informes que el presidente llega a relatar a la Asamblea Legislativa, que más que generar entusiasmo, genera vergüenza. La dinámica actual del gobierno para ocultar la verdadera realidad que vivimos los salvadoreños es el show publicitario y la imposición de medidas represivas utilizando herramientas jurídicas. Las amenazas contra todo aquel que expresa la diferencia de pensamientos o que esté en desacuerdo con sus decisiones. La recriminación e indiferencia contra todo acto de protesta y exigencia del pueblo y el encarcelamiento como medida para sembrar terror, especialmente en la oposición. Los salvadoreños experimentamos un aumento acelerado de la pobreza, ampliación de la brecha de las desigualdades sociales, el acelerado desplazamiento de la migración hacia varios países del mundo, deserción estudiantil, falta de atención médica adecuada en la red de salud pública, desabastecimiento de medicinas, aumento del desempleo por los despidos y los desalojos de los trabajadores en los mercados municipales, el alto costo de la canasta básica popular, pérdida del valor adquisitivo de la moneda, salarios insuficientes para enfrentar el elevado costo de la vida. Este 2022, 3 años y medio de gobierno fallido. En este año ha quedado evidenciado el fracaso de este gobierno populista que prometió y sigue prometiendo falsas promesas. Sin embargo, hay deudas que siguen latentes y que el presidente debe de pagar o debe de responsabilizarse. El fracaso del Bitcoin, 450 millones de dólares en pérdida. No ha entregado cuentas de los más de 7,000 millones de la deuda pública que ha utilizado desde la pandemia. No ha entregado todos los señalados en actos de corrupción. No ha explicado por qué no ha realizado las siguientes promesas: el tren del Pacífico, el ferry del Golfo de Fonseca, el aeropuerto del Oriente, el Hospital Rosales. ¿Dónde está la inversión extranjera? El aumento del 10% del presupuesto general para las alcaldías. Además, que explique dónde está la Comisión Anticorrupción, dónde están los beneficios prometidos a los veteranos, $600 de pensión mensual y $10,000 de indemnización, así como los resultados del Plan Estratégico de Recuperación del Agro, las lanchas ambulancias, el Estadio Flor Blanca,
¿Y dónde está el país del primer mundo que prometió? ¿Y por qué la migración se ha ampliado en un 300%? Y por último, en este balance le preguntamos al presidente dónde está su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. El presidente y su partido oficial no han sido capaces de elevar la calidad de vida de los salvadoreños. Al contrario, la economía es crítica y está generando más pobrezas y en consecuencia más desnutrición, afectando la salud y el bienestar de cada ciudadano. Queremos hacer una mención especial que merece los resultados del estado permanente de excepción, que no ha logrado obtener los resultados que pongan fin a las pandillas y la delincuencia. Y hoy tiene que cercar ciudades completas generando terror para obtener réditos electorales. En estas últimas horas ha estado en la agenda nacional el tema de las reformas previsionales. Con mucha seguridad podemos manifestar que los contenidos de la reforma no son la solución para los trabajadores, pero sí la solución para el manoseo de los recursos económicos de los cotizantes en complicidad con las AFP. Por otra parte, consideramos que la derogación de la ley del Fondo de Lisiados anunciada en las últimas horas es un atentado contra los trabajadores y los beneficios de los lisiados del conflicto interno. De igual forma, la reelección presidencial anunciada ya volvió inconstitucional todo el proceso electoral y el fraude ya consumado, que solo espera una fecha para tener un país donde la Constitución la puede violar cualquiera. La frágil democracia salvadoreña agoniza para darle paso a una neodictadura apoyada por una nueva escalada militarista que sustituye la popularidad de Bukele. La implementación de decisiones erróneas en materia de política económica y constitucional han llevado a la sociedad al borde del colapso en todos los ámbitos. Si tuviéramos que calificar la gestión del presidente y su partido del 1 al 10, le daríamos una nota de 5.5 porcentuales, lo que significa que la prueba, después de 42 meses de gestión, no la ha cumplido. Queremos decir que este fin de año refleja todo lo que ha pasado en todo el año, desde enero hasta hoy en diciembre. Estamos cerrando el mes de diciembre, un mes negro por todas las cosas que están pasando en la Asamblea Legislativa. El robo del siglo de las pensiones, el presupuesto general de la nación desfinanciado y amañado, la derogación de la ley de lisiados, y en todo esto, sin que el presidente por lo menos diga el por qué está haciendo toda esta serie de hechos políticos en la Asamblea Legislativa que van a maltratar más la ya democracia debilitada que este gobierno, desde que llegó, se ha dedicado a eso. Muchas gracias. El Directorio Nacional de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, 15 de septiembre.
Muchísimas gracias. Este es el comunicado oficial de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Para poder continuar, queremos exponer 3 balances puntuales. El balance de la crisis alimentaria que tenemos encima, el tema de las pensiones que ya están aprobadas y es la gran preocupación de todos los trabajadores, y el tema de las implicaciones de haber derogado este día, que ya está la resolución, la ley de lisiados, que es un mandato de los acuerdos de paz. Dejo a Luis Tremilio con ustedes. José Santón Velara Llanes, conocido como Pepe, director o coordinador nacional de la Alianza El Salvador en Paz. Gracias. Buenos días, señores de la prensa. Mi nombre es Luis Tremilio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo. Nosotros desde el mes de marzo hemos venido en diferentes reuniones con los diferentes ministros que han habido para prevenir la crisis alimentaria que se avecina en el 2023. Nosotros, para el sector agropecuario, este año no ha sido un año bueno, porque iniciamos el ciclo agrícola con el alto costo de los insumos agrícolas, que iban de un promedio del 70% aproximadamente de aumento en cuanto al costo de producción. Nosotros en nuestra proyección inicial decíamos que íbamos a producir un total de 20.926.000 quintales de granos básicos. Entre ellos preveníamos que iba a ser una producción de 15.666 quintales de maíz, 2.250.000 de frijoles, 2.250.000 de sorgo y 760.000 quintales de arroz. Los resultados de este ciclo agrícola, después de la tormenta tropical, tuvimos una pérdida de 1.919.000 quintales en los 4 rubros, de los cuales 666.000 son de arroz, 158.000 de frijoles, 188.000 de sorgo y 66.000 quintales de arroz, para un total de 1.019.000 quintales en los 4 rubros. Nosotros hicimos un balance también entre el consumo nacional y la producción agrícola. La producción en el caso de maíz es de 18.800.000 quintales y vamos a tener una producción de 15.060.000 quintales, o sea, 3.739.000 quintales menos que el consumo. En el caso del frijol, el consumo nacional es de 2.400.000 quintales y vamos a tener una producción de 2.091.000 quintales para un déficit en el caso de frijol de 3.300.009 quintales. En el caso del sorgo vamos a tener el consumo es de 2.900.000 quintales, vamos a tener una producción de 2.061.000 quintales para un déficit de 838.000 quintales. En el caso del arroz, el consumo nacional es de 900.000 quintales y la producción es de 693.000 quintales para un déficit de 206.000 quintales. En total, en los 4 rubros, el consumo nacional es de 25 millones y vamos a tener una producción de 19 millones
907.000. O sea que vamos a tener un déficit de 5.092.000 quintales. Esa es la situación que vamos a enfrentar. A esta situación nosotros desde el mes de marzo veníamos haciendo propuestas para por lo menos producir la misma cantidad que producimos el año pasado, y hicimos 6 propuestas puntuales. La primera era la solicitud de la exoneración del IVA a los insumos agrícolas, no se cumplió. La segunda es la creación de un fondo para la agricultura de subsistencia, tampoco se cumplió. La tercera es que el Estado creara una dependencia para la comercialización de los insumos agrícolas. Esa sí se cumplió, pero ya un poco tarde. Ya ni la siembra de primavera, que es en mayo, junio, ni la siembra de postrera la pudimos utilizar. Solo se pudo utilizar ya con para la tormenta Julia. La otra propuesta es la creación de una dependencia que controle la ganancia de los insumos agrícolas. Tampoco se dio eso. Los importadores, que solo son 3, hacen y deshacen con los precios de los insumos agrícolas. Una quinta propuesta es la creación de un sistema de comercialización de parte del Estado para que los productores agrícolas puedan comercializar su producto al gobierno. Esa tuvo en discusión con el ministro anterior, no la logramos concluir la discusión, no se cumplió, o sea que no va a haber la creación de una reserva estratégica, que es una propuesta que venimos haciendo desde hace años. Y una sexta demanda que hicimos fue la creación de ampliación del crédito agrícola del 4%, eso sí lo cumplieron. En total, de las 6 medidas que solicitamos, solo 2 se cumplieron. Una se cumplió en un 100% y la otra se cumplió con retraso. Nosotros hemos definido y le hemos dicho, este es el 4º gobierno que le venimos diciendo, la necesidad de la creación de una política nacional agropecuaria con 3 ejes transversales. En primer lugar, que esa política sea participativa. En segundo lugar, que esa política esté adaptada al cambio climático. Y en tercer lugar, que esta política trascienda gobierno. ¿Por qué? Porque no tenemos una política nacional agropecuaria. La agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno, y el problema es que este gobierno ha tenido 4 ministros de Agricultura. Cuando el ministro llegue y empieza a comenzar a adaptarse a lo que va a desarrollar, ven y lo cambia. Entonces este gobierno ha creado inestabilidad en el sector agropecuario. Esas son las medidas que hemos dicho, ese es el balance de nosotros. Estamos diciendo que va a haber una crisis alimentaria en el país a partir del mes de junio y julio, porque la producción agrícola no es lo suficiente para satisfacer el consumo nacional. Muchas gracias. Vamos a escuchar el balance sobre las pensiones y las reformas que se acaban de hacer en la Asamblea Legislativa. Tengan muy buenos días, mi nombre es Rafael Méndez, represento a la Coordinadora Sindical Salvadoreña, integrante también de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Quisiera comenzar esta intervención con esta frase, porque estamos evaluando lo que ha sido este año y lo que han sido los 3 años y medio del presidente Bukele. Nosotros decimos de que el presidente Bukele no merece gobernar este país, porque se ha montado sobre las esperanzas y sueños de la población. No ha sabido resolver las principales problemáticas y dolores que le afectan al pueblo: la salud, la educación, la vivienda, el salario y sobre todo un tema tan ansiado que se resolviera
el tema de la previsión social, el tema de las pensiones. Con un show mediático, con una farsa de discusión que hubo en la comisión ad hoc que se creó el 25 de noviembre en la Asamblea Legislativa, luego de que el ministro de Trabajo con el ministro de Trabajo presentaran la propuesta del gobierno sobre el tema de pensiones, lo único que ha habido es prácticamente un engaño más para encubrir las verdaderas intenciones del gobierno de continuar sacando los ahorros de la clase trabajadora. Porque decimos que esta reforma agudiza la problemática que ya existe en las pensiones, agudiza la reforma que hubo en el 2017, porque no cambia en nada, sino que empeora todavía la situación de las pensiones. Porque ¿qué es lo que han dicho los economistas, los juristas, los tanques de pensamiento en el país al analizar esta problemática? Y es que el gobierno no tiene recursos para sostenerse, no tiene créditos a nivel internacional. Lo único que tiene son los fondos de los trabajadores. Y esta reforma lo que hace es que le permite al gobierno sacar los fondos de los ahorros que están en las AFP de manera ilimitada por medio de la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones. Esto para resolver su crisis fiscal, su crisis financiera. Con la reforma se dice de que va a haber un incremento de 30% a las pensiones. Manejan un doble discurso porque dice que la pensión mínima va a ser de $400, pero la realidad es que en la ley se mantiene de 304. La manipulación que hacen es que con el 30% se va a llegar a un incremento de 290, y cuando llegue a 290 se va a redondear a $400. Pero ¿de dónde va a salir ese incremento? De las cotizaciones de nosotros. Yo, que soy cotizante activo de una de las AFP, solamente se cotiza para mi cuenta de ahorro individual el 9%. El otro 6% me lo quitan para poder financiar esta reforma que ha habido, la que le llaman cuenta de garantía solidaria. De esta cuenta de garantía solidaria de los ahorros de los trabajadores activos se va a financiar el incremento del 30% de las pensiones. De este 6% de la cuenta de garantía solidaria se van a financiar las pensiones vitalicias, se va a financiar también lo que el gobierno le debe a los pensionados del antiguo sistema, que es del INPEP y el Seguro Social. ¿Qué quiere decir esto? De que no tocaron en nada el sistema privado, pero han montado un híbrido entre el sistema privado y el sistema de reparto, porque son los cotizantes activos, nosotros los que estamos activos, los que estamos manteniendo a flote la situación fiscal del país. Las AFPs, yo no sé si ustedes se han preguntado por qué Asafondos no ha dicho nada de la reforma, por qué está tan callada Asafondos, porque en realidad, lejos de disminuirle la comisión por administración, se le ha incrementado 1/10 a la comisión de administración de las AFP y se le ha dejado de manera fija, no de manera progresiva como había en la reforma anterior, en que de manera progresiva de 2.2 bajó a 1.9 y progresivamente iba a ir disminuyendo la comisión de administración de las AFP. Con esto no, las AFP siguen manteniendo sus ganancias. Entonces, como clase trabajadora, tampoco hemos sido escuchados. Las organizaciones que hemos tocado el tema de manera seria, que hemos presentado propuestas a la Asamblea Legislativa, como la creación del Instituto Autónomo de Previsión Social, que no es ponerle parche a la ley SAP o cambiarle nombre a la ley SAP, sino verdaderamente que los trabajadores que son dueños, como dueños verdaderos de los ahorros de los fondos de pensiones, pasen a la administración de estos fondos, que ni el gobierno ni la empresa privada hagan usufructo de un dinero que no les pertenece. Pero a la clase trabajadora la han embaucado, y con el tema de que va a haber un incremento de $400, que es insostenible, porque de aquí a 1 año, a 2 años,
el gobierno no va a tener para sostener este incremento de $400. Va a pasar lo mismo que está pasando con los veteranos de guerra, donde la ley dice de que se le debe dar $300, pero la ley puede decir una cosa: si en el presupuesto no está, o el gobierno dice que no hay presupuesto para darles incremento a los veteranos, en realidad la pensión se va a seguir manteniendo igual. Lo mismo va a pasar con el tema de pensiones. Si no hay presupuesto, no va a haber incremento y va a ser insostenible. El gobierno va a empezar a deberle a los cotizantes, a los pensionados. De igual manera, no hay solución, no hay incremento para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Gente que recibe pensiones de $90, de $180, de $200, van a seguir igual. Entonces, ¿qué es lo que ha resuelto este gobierno? Solamente ha resuelto su crisis fiscal. En enero tiene que pagar $600 millones. No tiene créditos a nivel internacional, pero ahora sí puede usar los recursos que están de nuestros fondos de pensiones de manera ilimitada por medio de la implementación de los certificados de obligación previsional. Entonces, nosotros desde la Alianza Nacional El Salvador en Paz, desde la Coordinadora Sindical Salvadoreña, hacemos un llamado a la población a que nos busquen por medio de nuestras redes sociales. Vamos a compartir los números de teléfono, vamos a reorganizar a todos los pensionados, a los trabajadores cotizantes activos, a toda la población que esté interesada en conocer este tema de pensiones, para poder dar una lucha que verdaderamente resuelva la difícil problemática que enfrenta. Porque ese gobierno habla de una ley integral, pero solamente ha hecho parches. ¿Dónde están las pensiones para la población adulta mayor en este país, que no tiene derecho y no recibe pensiones? ¿Qué beneficios hay para esta población si se le han eliminado la poca pensión que había de $50 que se le daba anteriormente? El gobierno le debe a esta gente. Lejos de incrementarla, se las ha quitado. Una pensión universal para toda esa gente. De igual manera, el llamado es a no creer en tanto sindicato demagogo que se ha vendido a los intereses de este gobierno, que fueron a la asamblea a aplaudirle al presidente, a aplaudir esta reforma, cuando en realidad es algo oscuro y que lo va a pagar caro la clase trabajadora si no actuamos en este momento. Nosotros lamentamos de que este gobierno tiene los 3 poderes del Estado a su favor, pero no, la Asamblea Legislativa no ha hecho ninguna legislación que verdaderamente favorezca a la población salvadoreña. Esta era la oportunidad de reivindicarse con el pueblo en el tema de pensiones, al eliminar las AFP y verdaderamente resolver ese problema, porque ni siquiera ha cumplido la palabra que les dijo a muchos sindicatos que se fueron a reunir a Casa Presidencial, donde no se hablaba de un incremento del 30%, se hablaba de hacer un nuevo cálculo en las pensiones, de incrementar la tasa de reemplazo que actualmente está de 35% a un 70%, que eso sí correspondería a un verdadero cambio y a tener una pensión justa. Pero lo que se ha hecho simplemente es un acomodo para dar una migaja y mantener alegre al pueblo por un momento, para después sentir en realidad el dolor que esto implica. Así que el llamado sigue siendo a la población salvadoreña que nos busquen, a que se acerquen para buscar este asesoramiento, porque vamos a pelear, vamos a continuar esta lucha, porque esto no se ha cerrado, y al gobierno le decimos de que vamos a responder en las calles, vamos a responder desde la lucha en los centros de trabajo, vamos a continuar peleando no solo por el tema de pensiones, sino porque verdaderamente se resuelvan las problemáticas que vive el pueblo y la clase trabajadora. Muchas gracias. Queremos abrir ya el espacio. Abrimos el espacio para las preguntas de parte de los compañeros de la prensa, ¿verdad? ¿Qué explicaciones va a tener? Voy. Aquí está, ve. Rapidito, ¿qué implicaciones va a tener las reformas a la ley de beneficio del veterano? Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, los veteranos
presentar una pieza de correspondencia porque por ley los veteranos tenemos derecho a un aumento en las pensiones y el pago de la indemnización. 3 años hemos estado y no ha habido ningún aumento en la pensión que ya estaba establecida, que iba a ser gradual. Hoy se deroga la ley de lisiados y se reforma la ley de veteranos. Aquí va a haber un grave problema, primero porque el presupuesto de los lisiados es un presupuesto que está desfinanciado y no está completo. Significa que con los fondos que tenemos los veteranos vamos a tener que enfrentar la situación de los lisiados. Es lamentable porque detrás de esto vienen despidos. Ya hay una campaña dentro del Fondo de Lisiados para despedir alrededor de 150 trabajadores hoy antes que cierre el año. Ayer me hablaban unas compañeras preocupadas porque ya les informaron que hay un proceso de evaluación para finalizar contratos, como este gobierno le llama al despido ahora. Todavía hoy este día van a aprobar la derogación y la reforma a la ley de veteranos, pero ya hay temas que nos preocupan grandemente. Primero, ¿cómo vamos a enfrentar el tema de las pensiones de los lisiados? 2, ¿qué va a pasar con los lisiados que son de la sociedad civil? Ahí hay pensionados que son de la sociedad civil y la ley dice que solo los beneficiarios son veteranos de la Fuerza Armada, incluyendo el servicio territorial, y combatientes del FMLN. No habla nada de sociedad civil. Y en el Fondo de Lisiado hay alrededor de 800 beneficiarios que son de la sociedad civil. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con el sistema de atención médico especializado para los lisiados? Ellos tienen un sistema que está acorde a las lesiones, a las incapacidades que fueron generadas en la guerra. ¿Qué va a pasar con esto? Porque el instituto no tiene esa capacidad de poder absorber este tipo de atención. O sea, lamentablemente se está tomando una decisión abrupta. Nos desligamos la fracción del FMLN que estamos dentro del instituto de estas decisiones perversas que están tomando contra los lisiados y que va a afectar a los veteranos, porque nos va a tocar que cargar con toda esta situación que va a ir generando. Entonces, hay un par de cosas más complicadas. La ley esta que van a aprobar autoriza al presidente para solicitar la destitución de cualquier directivo. Eso es grave. Es darle superpoderes al presidente del instituto. 2, están diciendo que van a enjuiciar o van a destituir a aquel que informe a los beneficiarios de lo que pasa en el instituto. O sea, están amordazándonos para que no digamos nada, para que no denunciemos, para que no condenemos las atrocidades que se hacen en el instituto. Estamos preocupados y nosotros ya de antemano decimos que esta es una pelea que la vamos a dar desde que entremos en enero. Vamos a dar la pelea para que no se atropelle la ley de los veteranos y ni tampoco afecte a los lisiados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de parte de la prensa? Ok. Bien, entonces queremos agradecer a la prensa por su cobertura, a la compañera de SKL, del Mundo Mágico,
y los otros medios que están esperando también que les mandemos el comunicado de prensa. Ya Pepe ha dicho una cosa muy importante, y es que a partir de enero se comienza un nuevo ciclo de lucha. Un nuevo ciclo de lucha en el que no podemos quedarnos quietos ni callados. Si lo hacemos, si nos quedamos quietos, entonces se nos viene una guillotina de sufrimiento, señores. Y ya no, el pueblo no aguanta eso. Tenemos que ser el ejemplo para que también la gente salga a las calles a protestar, porque es el derecho que tenemos. Y la Constitución, pues también nos da el derecho a la insurrección frente a todo lo que sea anticonstitucional. De manera pues que de en adelante todo comunicado que salga, toda invitación a la lucha y a las expresiones de lucha, no solamente los lean, replíquenlo para que sea cada vez más la gente nuestra que se exprese en las calles. Esperamos que ustedes adquieran ese compromiso, ¿verdad? Ángel, quiero hacer un anuncio y una convocatoria general. Quiero anunciar que hemos tomado la decisión que, aunque no le guste al señor presidente, vamos a celebrar los acuerdos de paz en el mes de enero. Le guste o no le guste, haya eliminado el Día Nacional de los Acuerdos de Paz, aunque nos ponga retenes donde nos los ponga, vamos a celebrar los acuerdos de paz, el 31 aniversario de los acuerdos de paz. Quedan ya convocados veteranos, excombatientes, pueblo en general, porque los acuerdos de paz son del pueblo, no son solo de los veteranos y solo de los excombatientes. Los acuerdos de paz son del pueblo salvadoreño y vamos a celebrarlos, le guste o no le guste al gobierno y sus serviles. Muchas gracias. Ok, ya saben que aunque sea caminando, porque ponen retenes, pues, pero hay que llegar a San Salvador a hacer todo un gigantesco cuerpo, como fue... Bueno, hemos terminado y damos por finalizada esta transmisión. Hemos transmitido por el Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña. Estamos transmitiendo desde San Salvador para todos ustedes y aquellos que nos sintonizan a través del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña. Saludos y seguimos llevándole las imágenes de lo que acontece en nuestro país, El Salvador. Y esperamos que estén pendientes de toda la comunidad.